Bien, chicos, buenas noches otra vez. Volvemos. Acá. Ok. Bien, que se vayan conectando los compañeros. Vamos a proceder a continuar con la explicación sobre la legítima en materia de sucesiones y a ver qué es lo que pasa. Hola, Saraí. Doctor, ¿cómo está? Te vas a dormir, por favor. Ya me estoy durmiendo, doctor. Aunque es algo largo, ¿no? La clase, Sí. pero ¿qué fecha es el examen de primer parcial? ¿Cuándo empiezan, doctor, los exámenes? La En la primera, primer parcial. la primera semana de abril. ¿La siguiente semana? La primera semana de abril. Creo que sí. Claro, doctor, hoy es 29 ya. Sí, Ay, no, sí, todavía no tengo el horario. porque ya se vienen los exámenes. ¿Y no tiene el horario de, o sea, fechas de exámenes? ¿Rol de exámenes? En el espejo debe estar. En el espejo les voy a Oh, registrar. Les voy oh, a ya. registrar porque la próxima clase sería el 5 de abril, ¿no? Sí. Sí. ¿Y ahí ya sería el examen? Creo que no, creo que es la siguiente, pero vamos a ver. Ay, ¿Listo? ya Vamos a me ver. estaba asustando. Bien, ya se ha conectado Diego. No se olviden, por favor, registrarse en el chat. Si no están registrados y de ahí extraigo la lista, o sea que En cada clase, en cada link, en doctor. cada sesión, sí, por favor, en Ah, cada sesión. Ya en cada sesión compartamos el registro. A ver, tomando en cuenta, tomando en cuenta que la legítima eh, es una reserva que hace la ley para proteger los bienes que les tocaría recibir a los herederos frente a una arbitraria, a una discrecional liberalidad que el prestador tuviera para deshacerse de sus bienes, la ley sabiamente establece proteger por categorías, es decir, herederos forzosos, ascendientes y cónyuges, aquellos que concurrirían ante el fallecimiento del testador a la apertura de la sucesión hereditaria. En ese sentido, establece en el artículo 1059 del Código Civil, lógicamente, cuál es la legítima de los descendientes, cuál es la parte mayor que la ley protege para los descendientes, ¿ya? Y esta parte mayor, esta legítima de los descendientes, por disposición del artículo 1059, ¿no? Establece que la legítima de los hijos vienen a ser las 4/5 partes del patrimonio del progenitor. ¿Sí? Las 4/5 partes del patrimonio del
testador, del que ha generado la legítima, ¿sí? No se puede tocar, ¿sí? No se puede, el testador no puede disponer de las 4/5 partes de todo el acervo hereditario. ¿Por qué? Porque es lo que les va a tocar a sus herederos. De la parte que sí puede disponer, puede destinarlo a liberalidades, puede regalarlo, qué sé yo, puede salir a la calle a hacer lo que quiera con esa parte que se llama de libre disposición. No sé si me estoy dejando entender. Cuando exista hijos, descendientes, llamados herederos forzosos, y el testador ha fallecido, ¿no? Ha fallecido, ahí se va a dar apertura a su testamento. Pero en vida, en respaldo legal, la norma le dice al testador, de todo el acervo hereditario que tú tienes como papá, les corresponde en partes iguales a tus hijos. Y tú no puedes tocar las 4/5 partes de todos tus bienes. ¿Qué quiere decir? Que todos los bienes que el papá tuviera, ¿sí?, se van a fraccionar en 4/5 partes, y esas 4/5 partes no las puede utilizar precisamente ¿por qué? Porque la ley reserva, la ley protege la mayor parte de la porción hereditaria para los herederos forzosos. Y le da al testador siempre, lógicamente, la posibilidad de reaccionar, ¿sí? De reaccionar, de que tome conciencia de que los bienes que se ha hecho en vida necesariamente van a ser para los herederos y que no despilfarre, no use discrecionalmente los bienes. ¿Por qué? Porque la ley dice que la legítima de los herederos forzosos está constituido por las 4/5 partes del patrimonio del progenitor, es decir, de los bienes que le corresponden a él. ¿Ya? 4/5 partes están constituyendo la legítima de los herederos y una sola parte, en este caso, como ven, la quinta se llama porción de libre disposición. Con esa porcioncita, con ese pedacito de libre disposición, puede hacer absolutamente lo que el testador quiera. Lo que el testador quiera, por agradecerle a su mayordomo, a su pasaje, a su almuerzo, lo que quiera. ¿Sí? Puede hacer lo que puede regalar, donar, o que puede darle también a otro de sus herederos a los cuales se considera muy agradecido. O sea, mira alternativas. Cuando hay voluntad de respetar. Cuando hay voluntad de respetar. No se olviden, por favor, dentro del tema de la legítima, que la legítima de los herederos forzosos, es decir, de los hijos, está constituido por las 4/5 partes del acervo hereditario que tiene el testador. Las 4/5 partes de todo son para los descendientes. ¿Ya? Son para los descendientes. Bien, sigamos. ¿Qué pasa con la legítima de los ascendientes? Recordemos, hace segundos, que la legítima de los descendientes, es decir, de sus hijos, están comprendidas en el artículo 1060 del Código Civil, que establece que el patrimonio del fallecido, el testador, se va a dividir en 3 partes. ¿Ya? Cuando no hay hijos y el fallecido solamente tiene sus padres. Cuando no hay hijos, no hay familia, toca a sus padres.
Y los padres han establecido darle una forma, digamos, a la herencia y establecen la división de toda la herencia en tres partes. ¿Sí? En tres partes. La primera y la segunda parte enteramente a la agrícola. ¿Listo? Apartado su derecho, reservado su derecho, puede inclusive designar una persona que se encargue del mantenimiento. Y la otra parte, la tercera en este caso, la solita que ven ustedes con numerito blanco, se llama porción de libre disposición. Fíjense, ¿no? Como en la legítima de los descendientes, la ley les reconoce a los descendientes las 4/5 partes del acervo hereditario. Las 4/5 partes. Y reserva la última quinta parte como el derecho a la liberalidad, ¿no? Le dice, con este pedacito tú puedes hacer lo que quieras. Pero cuando no hay descendientes y hay ascendientes, que son los papás, los abuelos, la parte que le correspondía al fallecido se divide en tres partes. ¿Por qué? Porque dice el Código Civil que la legítima que pertenece a los ascendientes es de 2/3 partes. Entonces, el patrimonio hereditario, el patrimonio del causante, del que ha fallecido, está constituido en tres. 2/3 partes le pertenecen a los papás. Y una tercera parte es su porción de libre decisión, libre disposición. ¿Ok? Bien. ¿Qué ocurre cuando hay cónyuge, esposa, esposo supérstite? Supérstite quiere decir que sobrevive. La legítima perteneciente al cónyuge es de las 2/3 partes. ¿Ya? Las 2/3 partes es la del cónyuge. La tercera parte restante constituye la porción de libre disposición. ¿Estamos? Entonces, ya hemos visto la legítima de los descendientes, la legítima de los ascendientes. Y ahora acabamos de ver la legítima de el o la cónyuge. ¿Ya? El o la cónyuge. Las 2/3 partes. No se olviden, por favor. ¿Qué pasa cuando el testador o la testadora, en todo caso el fallecido o la fallecida, tiene hijos? Si respetamos como en el orden legal el cronograma de cada uno de los hijos, estamos hablando de, se me ve la boca, estamos hablando de, a ver, ha fallecido el causante, tiene su esposa que le sobrevive y tiene hijos. Pero tener cuidado de dejar un testamento. En ese testamento ha determinado que, teniendo hijos y estando viva su cónyuge, ¿no ve? Y le corresponden las 4/5 partes, como a los herederos forzosos directos. Ellos han puesto y han dicho todo el acervo hereditario, toda la masa hereditaria, todo ese conjunto de bienes, derechos, acciones, obligaciones, si tuviera, deben ser transmitidos a la nueva generación. Entonces, si los herederos forzosos tienen la legítima de las 4/5 partes, no hay problema en que el papá que sobrevive asista con su mamá a la apertura de la sucesión hereditaria para conocer qué es lo que está dejando. ¿Sí? Ahora, hemos visto qué ocurre cuando la esposa o el cónyuge concurre con los hijos a la legítima. Va a ocurrir legalmente lo que se determina en la ley.
Si el difunto ha dejado uno o más hijos y cónyuge, ¿no? La legítima de todos ellos y la porción disponible es la misma señalada en el artículo 1059. ¿Qué quiere decir? Se respeta las 4/5 partes que me corresponden y la 5ª parte puedo hacer lo que guste. Puedo hacer lo que guste. Por eso se llama porción de libre disposición. Esto quiere decir, este artículo 1062 nos está enseñando que en un testamento, ¿sí?, dejado antes de fallecer, puede ocurrir y puede controlarse la figura de la... ¿De qué se llama? ¿La figura de qué? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál es aquella partecita que la ley le reconoce al testador para poder hacer lo que quiera? ¿Cómo se llama? ¿No se acuerdan, chicos? ¿Qué se llama aquella partecita que están viendo ustedes en pantalla? Pintada con negro, que la ley sí permite que el difunto, o sea, no es que sí permite, sí conoce que el difunto ha fallecido y explica qué es lo que se debería de hacer. ¿Es la porción disponible, doctor? Exactamente. La porción de libre disposición, no se olvide. Estamos hablando de la legítima, por favor, estamos hablando de la legítima. Y la legítima, su aparición solo acontece cuando se trate de testamento, porque la legítima no existe en la sucesión legal. La legítima va a aparecer cuando exista un testamento. Y conforme las reglas del Código Civil que estamos viendo, ¿sí?, estas actas tienen que registrarse, tienen que grabarse. ¿Ok? Doctor, una consulta. A ver. En el artículo 159 también abarca lo que son los hijos adoptados. Sí. Cuando hemos visto los primeros temas del derecho de sucesiones, hemos establecido que la ley reconoce que los herederos son primero los descendientes directos, pero también los civiles o adoptivos. Ah, ok. Con ciertas limitaciones cuando se trata a viceversa, pero concurren como si fueran hijos verdaderos en igualdad de condiciones, cuando no hay testamento. Cuando hay testamento, también pueden ser instituidos como herederos, es decir, designados como herederos. ¿Ok? Está bien, doctor. Gracias. No se olviden entonces de los porcentajes. Parte que no puede tocar el testador y una partecita que la ley le reconoce para su libre disposición. ¿Ya? Bien. ¿Qué pasa cuando no hay descendientes, pero hay cónyuge y también padres? ¿No ven? Cuando hay padres. ¿Qué ocurre? Cuando hay testamento. ¿Qué ocurre? Cuando no hay descendientes del que ha fallecido y dejado el testamento, pero habían vivido sus papás y está libre su esposa. Regulado por el artículo 1063. Fíjense lo que dice. Si el difunto ha dejado uno o más ascendientes y cónyuge, recordemos que sus ascendientes son sus padres, la legítima de todos ellos y la porción disponible son las mismas que se han señalado en el artículo 1060. ¿Qué quiere decir? 2/3. 2/3 partes. Cuando no haya hijos, pero haya esposa o esposo y haya papás vivos, la apertura de la sucesión hereditaria, ¿sí?, se va a repartir en partes iguales, como dice el artículo 1060, es decir, 2/3 partes para el cónyuge y los papás, y la tercera, única y última parte sería su porción de libre disposición. ¿Listo? A eso se está refiriendo el
Artículo 1063 del Código Civil. Por eso tienen la gráfica, por favor, para darse cuenta. Dentro de la legítima hay un porcentaje, si quieren llamarle así. Hay la reserva que hace la ley a determinadas circunstancias en materia de derecho de sucesiones y las pruebas son rápidas y fáciles, ¿cierto? Como en este caso. 2/3 partes para el cónyuge y los ascendientes y la última tercera parte es de liberalidad. Ojo, siempre cuidado, ¿no? Bien. ¿Qué ocurre cuando hay nulidades de las modificaciones y pactos con referencia a la legítima? ¿Qué dice el artículo 1066? Dice, es nula toda disposición testamentaria. ¿Ve? Acá tiene que concluir sí o sí el testamento. Es nula toda disposición testamentaria por el cual se modifica o suprime la legítima de los herederos forzosos o se imponen cargas o condiciones sobre ella. Esta es una idea descabellada, ¿no? Porque ¿cómo es posible que establezcan que es nula toda disposición testamentaria por la cual se modifica o suprime la legítima de los herederos o se impongan cargas o condiciones sobre ella? Si estamos diciendo que la legítima es parte de la voluntad manifestada en el testamento. ¿Cuál sería el tema de que la persona que va a optar recibir la herencia bajo beneficio de inventario, ¿cierto?, vaya a concurrir a la porción de libre disposición que el testador, digamos, ha manifestado? Porque esa porción de libre disposición, el testador puede, en términos vulgares, puede hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque el testador está disponiendo de la porcioncita que la ley le dice, todo este pedazo grande es de tus hijos y vas a respetar, no me vas a tocar. Este otro pedazo grande es de tu mamá, ¿no ves? Está tu nombre, pero tú sabes cómo se ve, no me vas a tocar. Y digan que en el testamento existe una disposición del testador en la que ha determinado dejar el coche que era de la casa en sus manos. ¿Sí o no? ¿Es posible o no es posible hacer eso? ¿Qué dice? Carmen, creo que también se ha unido. Sí. ¿Cómo estás, Carmen? Buenas noches, Karina. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Bien, ¿qué dicen entonces, chicos? Un testamento puede ser declarado nulo. Un testamento puede sufrir modificaciones. Y si bien está reconocido por el Estado boliviano mediante una ley específica los pactos y convenios de la OIT, ¿no? Porque así los reconoce, es amplio. La ley le reconoce la posibilidad de que un testamento, una disposición en el testamento pueda ser declarada nula. Por tanto, al ser nula toda disposición testamentaria, los herederos van a modificar o suprimir la legítima, imponiendo cargas o condiciones sobre él. Esto en algún momento, hace años, se intentó generar un proyecto de ley. ¿Para qué? Para modificar uno de los artículos del Código Civil, que a mí me parece interesante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de legítima, y estamos hablando de una protección que la ley hace, una reserva que la ley hace, para que el testador no pueda de manera liberal disponer con sus bienes, ¿no? Debe respetar lo más grande de sus bienes y hacer solamente algo con el suyo. Listo. Entonces es importante cuidar estos detalles para no generar la nulidad de los testamentos. Ahora bien,
Es igualmente, dice, nulo todo contrato celebrado antes de abrirse la sucesión que modifique, suprima o imponga las cargas o condiciones de la legítima de los herederos. Claro, ¿cómo puede ser válido legalmente si algún vicio de nulidad ha invalidado el documento, el testamento? Necesariamente tengo que revisar bien si se cumple con los presupuestos legales dispuestos por el artículo 1066. ¿Ya? Reintegro de la legítima. Esto está supeditado a que se hagan las averiguaciones en la notaría para ver si la declaratoria de herederos ya está. Pero ninguna disposición adicional, declaratoria de herederos, aceptación de herencia y cosas por el estilo, va a surtir efecto frente a la legítima, frente a frente a esa norma que tiene toda la fortaleza para poder obligar a los conductores a que se haga determinada cosa, ¿no? Ahora, ¿cuándo se puede hablar de reintegro en la legítima? El artículo 1067, chicos, dice que cuando se abre en todo o en parte la sucesión ab intestato, ¿qué quiere decir? Sucesión sin testamento, concluyendo herederos forzosos con otros llamados a suceder, las porciones que corresponderían a estos últimos se reducen proporcionalmente de aquellos, los cuales, sin embargo, deben imputar a esta todo lo que han recibido del de cuyos en virtud de donaciones o legales. ¿Qué quiere decir? Que cuando una porción solicitada por ustedes, lógicamente, no ha llegado de manera efectiva en el tiempo que se estableció realizar, seguro que cualquiera de las partes afectadas va a pedir que se les reintegre su legítimo. Sí, va a pedir que se le reintegre, es decir, que se le devuelva. Y en este sentido corren responsabilidades, ¿no? Corren responsabilidades de quienes, especialmente los notarios, deben cuidar este detalle de la legítima, deben cuidar del testamento voluntario y además me han cobrado debe cuidar también el pago del impuesto sucesorio. Hablando de herencias, sucesorio. Bien. Veamos. ¿Qué ocurre cuando hay varios herederos legales? ¿Sí? ¿Qué dispone el artículo 1078? Esa parte, esa tajada de bienes que iba a recibir por parte de otra persona, lo primero que genera es la porción de libre disposición. Ahora, la parte que a mí me iba a corresponder como heredero testamentario, ¿sí? Lógicamente hay una variación, ¿cierto? Pero hace crecer en favor de los otros coherederos, ¿sí? La parte de herencia que les iba a tocar. Acrecimiento quiere decir crecer, ¿no? Esas actitudes de negarle el paso, el ingreso, estar molestando, ¿cierto? No va a generar en el testador que disponga cosa distinta sobre sus bienes con la legítima. ¿Por qué? Porque así como ustedes están viendo el artículo 1078 del Código Civil, establece qué es lo que pasa cuando el denunciante estaba solo, ¿sí? Estaba solo. Entonces, se va a establecer quiénes van a recibir la herencia.
¿Ok? Pero con la figura del acrecimiento, si aquello amerita de esa manera. Bien. Ese es el pequeño tema de la legítima. Chicos, por favor, este instituto jurídico deriva de la regulación de la legítima, pero de la legítima puesta en marcha una vez que la sucesión hereditaria se abre. No se olviden que cualquier sucesión hereditaria en Bolivia se tiene que abrir con su muerte real o presunta. ¿Ya? No se olviden. Sin embargo, si deja testamento, podemos advertir, podemos presumir de que definitivamente es un tema de derecho de sucesiones cuando el testador agarra y cumpliendo con las formalidades de ley dice voy a hacer mi testamento. Uno de los requisitos también que para hacer testamento se debe cumplir es la jornada completa, ¿sí? La jornada completa para poder establecer cuál ha sido la manifestación de última voluntad que el testador ha dejado sentado, ha dejado escrito en su testamento. Son detalles que como abogados ustedes van a tener que cerciorarse para determinar y decirle a su cliente si corresponde que concurra a la apertura de la sucesión o no corresponde. Revisar si ha hecho uso de la figura de la legítima el testador, si solamente ha dispuesto discrecionalmente la quinta parte o la tercera parte de libre disposición, o en su caso ha usado o ha dispuesto de la mayor cantidad de recursos que los otros coherederos estaban promoviendo para poder pagar los impuestos sucesorios. ¿Ya? Eso es algo muy importante, chicos, que tienen que manejar, por favor. La legítima, les digo, es parte de una sucesión testamentaria. Para hablar de legítima, tiene que haber un testamento. Y una vez existiendo el testamento, tiene que generarse los verdaderos hechos. Entonces, cuando el causante, el testador más bien, tenía la opción de disponer de su 5% como porción de libre disposición y dispone de más, la responsabilidad que pueda acontecer le va a caer al causante. Pues no es nomás hacer testamentos por hacer, hay que también cuidar condiciones que a la postre después son observadas y generan susceptibilidades o problemas con los causantes, con los futuros testadores. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? ¿Alguna duda? Los escucho. Doctor, ¿los herederos colaterales también se benefician de lo que es la legítima o no? No, no. Muy buena pregunta para que recordemos lo siguiente. Si bien es cierto que al principio de la materia hemos distinguido que hay dos grandes sistemas del derecho de sucesión. Un primer sistema que es la sucesión legal o ab intestato. ¿Qué quiere decir? La sucesión que no tiene testamento. ¿Ya? La sucesión que no tiene testamento. Y la otra, la sucesión testamentaria. La sucesión legal o ab intestato está regulada específicamente por la ley. Ante la falta de un testamento, la ley dispone cuáles son las condiciones en las que los herederos se van a repartir la herencia. ¿Ya? En cambio, la sucesión testamentaria
lógicamente, que es aquella donde hay testamento, ya el testador en vida, ya los testadores en vida, han dispuesto voluntariamente disponer de sus bienes. Y pueden decir, a mi hija Natalie le dejamos el departamento que hay en Tlaxcala, a mi hijo Alan le dejamos en la Casa del Prado, y así sucesivamente. A los otros que no son herederos, que serían los, ¿qué se puede decir? Los sirvientes, digamos, quiere dejarles bienes, solo puede disponer de la porción de libre disposición. Ahora, ¿cuáles son los tipos de herederos que reconoce la legítima? Descendientes, ascendientes y cónyuge. No hay más. Gerente, ascendientes, descendientes y asesor legal. Entonces, en la sucesión testamentaria, en la legítima como tal, solo 3 herederos pueden ser convocados. Forzosos, descendientes y cónyuges. En cambio, en la sucesión legal, son primero los descendientes, segundo los ascendientes, tercero el o la cónyuge, cuarta los colaterales. Ahí aparecen los colaterales. Y quinta, lo que en derecho corresponde. ¿No ven? Entonces, solamente 3 herederos concurren a la legítima y 5 concurren a la sucesión legal en ese orden que les acabo de dar. ¿Listo? Bien, ¿alguna otra pregunta, chicos? A ver, Diego, ¿qué dice Diego? No, está bien, doctor, me ha quedado claro. ¿Quién más tiene otra pregunta? Sin miedo, sin miedo. Stephanie, Karina, Saraí, Carmen, ¿está clarísimo el tema de la legítima? Sí, doctor. ¿Sí? Bien, entonces hagamos una cosa. Estamos llegando al final de la segunda sesión. Pero muy rápido sigue el tiempo. Y les paso el link enseguida de la tercera sesión para coordinar el tema inclusive de la fecha de examen. ¿Ya? Ya, doctor. Vamos a revisar. ¿Listo? Ok. Les paso entonces enseguida el link correspondiente.